informamos la presencia de la magíster Paola Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Señores de protocolo, por favor, su ayuda para el ingreso de la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo. Intervención de la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo. Buenas tardes, señores y señoras asambleístas. Gracias a la Asamblea Nacional por la invitación formulada a la Defensoría del Pueblo del Ecuador. La Defensoría, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, considera importante participar en este llamado para cumplir con lo que es la misión de una Defensoría del Pueblo. Poder asesorar a la institucionalidad del Estado y en este día particularmente a la Asamblea Nacional en lo que es una misión fundamental, contribuir a que la legislación del país esté acorde a los instrumentos de protección nacional e internacional en materia de protección de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo ha tenido una posición pública clara en relación a la despenalización del aborto en materia de violación e incesto. Esta posición se fundamenta justamente en dos elementos fundamentales. El primer elemento es el contexto social de riesgo que existe en el país. En este país hay riesgo por ser mujer. En este país el riesgo de la violencia está en la calle, está en los hogares, está en las escuelas. Ese riesgo nos exige a todos, a toda la institucionalidad del Estado a actuar y actuar con eficacia. El riesgo, se lo ha dicho aquí y se lo han tenido durante muchas intervenciones en el anterior debate y en este también. Hay estadísticas del sector público y del sector privado que establecen efectivamente que hay embarazos adolescentes, que hay violaciones, que hay impunidad frente a las violaciones y que frente a eso hay también criminalización a las mujeres que optan por enfrentar la violencia y enfrentar un embarazo forzado. Ese contexto social de riesgo se agudiza más porque hay un marco jurídico penal limitado. Es un marco en donde se criminaliza a las mujeres que abortan. Se contemplan limitadas excepciones. No se aplica para violación de las mujeres en general y porque no se visibiliza la situación de las niñas y las adolescentes. Esta posición que tiene la Defensoría del Pueblo se basa en 4 elementos. El marco constitucional ecuatoriano, que es claro y que establece varios principios y varios derechos específicos, como el derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tomar decisiones libres e informadas, el derecho a la no revictimización y el derecho a la seguridad humana. Se basa también en la legislación que ustedes mismos han aprobado, esa legislación que exige la prevención y la intervención en materia de violencia contra la mujer. Se basa también en políticas públicas, la Agenda Nacional de las Mujeres y las personas LGBTI. Se basa fundamentalmente, además, en la posición y el debate que se ha dado en materia de derechos humanos a nivel de los principales órganos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia. Señores asambleístas, señores y señoras asambleístas, 5 comités de Naciones Unidas, comités que supervigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, tratados ratificados por este Estado, se han pronunciado y han sido unánimes en recomendar al Estado, y particularmente porque es de desarrollo normativo a la Asamblea Nacional, que se despenalice el aborto por violación e incesto y malformaciones genéticas. Son 5 comités de expertos que valoran y que además hacen una reflexión en materia de derechos humanos y que ven el factor del riesgo y que determinan efectivamente que frente a eso se tiene que actuar, que es obligación del Estado actuar. A estos 5 comités se une un procedimiento especial y se une el Consejo de Derechos Humanos, que en el último EPO ha recomendado específicamente eso.
ha recomendado la despenalización del aborto por violación. Los instrumentos de derechos internacionales de derechos humanos no son meros instrumentos retóricos, generan obligaciones porque están atados a los tratados de derechos humanos. Señores legisladores, si ustedes no legislan conforme a las recomendaciones emitidas, en los próximos años serán convocados, el Estado ecuatoriano será efectivamente convocado y tendrá que rendir cuentas por esta falta de correspondencia con estas obligaciones. El Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica y esa deuda histórica tiene que recordarnos algo fundamental. Son 130 años, más de un siglo, en que se penalizó el aborto que producen las mujeres, que es esa opción que toman las mujeres. 130 años, señores legisladores, estamos en una sociedad distinta y no podemos reproducir los factores que estaban vigentes hace más de un siglo. Esta reflexión exige un debate amplio, exige reconocer que el aborto es un tema de derechos humanos, que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, que perpetuar efectivamente los procesos de criminalización hacia las mujeres por tomar la decisión del aborto, y más aún en los casos de violación, contribuye a perpetuar una cultura de violencia. Este país no va a cambiar si no cambiamos los patrones culturales y si los legisladores no responden a la realidad que está vigente en este país. Es importante, señores legisladores, y esto en materia de derechos humanos es fundamental, la visión de alteridad. La visión de alteridad nos obliga a vernos en el otro, y esto involucra que cada uno de ustedes, hombres y mujeres de esta asamblea, se pregunten qué harían si a su hija, a su esposa, a sus seres más cercanos, a sus mujeres más cercanas, las violan y luego se embarazan. ¿Qué harían? No piensen que esto es para terceros. Esto con el factor de riesgo nos puede ocurrir a cualquiera de nosotras. Y frente a eso hay que legislar. El debate no es entre la libertad y la vida. No es solamente un problema de la concepción o no. El problema es un problema por rescatar la vida digna. Y tener vida digna significa tener la capacidad de decidir, tener condiciones materiales de existencia y no estar sometido a violencia. El Estado ecuatoriano necesita hacer un cambio en sus reflexiones. Necesitamos promover el debate y ser consecuentes con la Constitución. La ética laica tiene que prevalecer. Esa ética que nos condiciona a todos los funcionarios del Estado a no responder por nuestras convicciones personales, sino efectivamente a promover el reconocimiento de la pluralidad, el reconocer que hay una realidad que debe cambiarse. Señores legisladores y señoras legisladoras, ustedes tienen una deuda con el país. Un siglo, más de un siglo en que este país no ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir. Una situación de violencia en la calle. Frente a eso hay que tomar decisiones serias y eso involucra, sí, ser responsables, tener coraje y sobre todo tener la conciencia de que si hacemos una reflexión en ese sentido, no solo las mujeres serán beneficiadas, hombres y mujeres del Ecuador que habitan en este país tenemos el derecho a una vida digna. Muchas gracias.